al Señor por este día, gracias por su misericordia, porque es nueva cada mañana y es grande su fidelidad. Hoy, domingo, es 26 de enero, declaramos que Jesús es el Señor sobre nuestra vida y sobre esta nación. Amén. Y en ningún otro hay salvación, dice la Biblia, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. Amén. Nosotros, acuérdese que enseñamos lo que sabemos, nosotros testificamos lo que hemos visto, creemos la palabra que oímos y también hay una cuarta cosa que nosotros decimos, una cuarta confesión que hacemos, y es que producimos lo que nosotros somos. Amén. Gloria a Dios. Entonces, este día vamos a continuar reflexionando sobre el tema, el crecimiento y el cuidado de la vida espiritual. Y vamos a hablar especialmente, vamos a hablar hoy acerca de la vida en el Espíritu, el caminar en el Espíritu, en esta cuarta parte de este tema del crecimiento y cuidado de la vida espiritual. Damos la honra y la gloria a Dios en todas las cosas y gracias al Señor, pues porque nos permite compartir este día una vez más acerca de este tema. Quiero invitarle a abrir su Biblia en Romanos capítulo 8, de Romanos capítulo 8, a partir del versículo 1, el apóstol Pablo escribe a esta iglesia de los romanos. Esta es una de las más bonitas y excelentes reflexiones que hay en la Biblia sobre la vida espiritual. Empieza diciendo a los romanos en el versículo 1 que no hay ninguna condenación para aquellos que están en Cristo Jesús. Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Se dice que la frase que está expresada allí, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu, es una explicación agregada en el texto, pero el pasaje dice que para el que está en Jesús no hay ninguna condenación. Así es que agradecemos al Señor porque a través del Espíritu nosotros hemos recibido la vida de Dios, hemos recibido la presencia de Jesús en nuestros corazones y en nuestras vidas. Y también la Biblia dice que el Señor habita por la fe en nuestros corazones, por la fe. Muchas veces no sentimos que realmente el Señor esté en nuestras vidas. No necesariamente tenemos que sentir una descarga eléctrica, porque es por eso que el justo vive por fe, dice la Biblia. El justo vivirá por la fe y si retrocediere no agradará a mi alma. Nosotros creemos y mejor dicho, respetamos las posiciones, ¿verdad?, de quienes piensan que la manera de sentir la presencia de Dios es teniendo esas experiencias abruptas, digamos, de emoción, y está bien para si alguien así lo experimenta, pero nosotros caminamos por la fe y la mayor parte del tiempo no sentimos nada, solamente creemos, porque eso dice lo que está escrito, que por la fe el Señor habita en nuestros corazones. Pero eso es una gran noticia para todo creyente, el saber que no hay condenación para el que está en Cristo Jesús. No hay condenación, porque el que cree ha pasado de muerte a vida eterna, porque no envió Dios a su Hijo al mundo, dice, para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por medio
de Él. La condenación viene a los hombres, es verdad. La condenación es un tema que lo queremos dejar a un ladito. La condenación pareciera ser que lo queremos omitir y no incluirlo en el contenido del mensaje cristiano, porque pensamos que vamos a asustar, que vamos a causar pánico, cierto temor en la gente. Hay un ejemplo en la Biblia de un gobernante, era un gobernante romano de los tiempos del Nuevo Testamento, y este gobernante, que se llamó Antonio Félix, tuvo la oportunidad de llevar en los tribunales romanos el caso del apóstol Pablo cuando fue detenido por los judíos en Jerusalén, fue apresado. Y dice la Biblia que Félix, como lo llama el evangelista Lucas en el libro de los Hechos, a Félix le gustaba oír a Pablo, porque el apóstol tenía poder de persuasión en sus palabras, en el discurso, vehemencia, convincente. Entonces a este hombre importante de la nobleza romana le gustaba mucho oír al apóstol, y dice que lo hacía venir al apóstol para escucharlo privadamente. Pero dice el escritor de Hechos, que es Lucas, cuando el apóstol le hablaba del mensaje de Cristo, Félix lo oía de muy buena gana y hasta llevaba a su esposa a escuchar la conversación con el apóstol, y ese hombre lo oía al apóstol de muy buena gana, lo escuchaba y lo hacía venir muchas veces. Pero cuando el apóstol empezó a hablar acerca del dominio propio, empezó a hablar sobre el juicio venidero, sobre la condenación, entonces Félix dice que se espantó y dijo: mejor hagamos un alto, no quiero tratar con este tema de la condenación. Y eso es precisamente lo que hoy en día pareciera ser que un sentir que hay, que el tema de la condenación, del juicio venidero, como que asusta en la vida de la gente. Pero la palabra dice que no hay condenación para el que está en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino los que andan conforme al Espíritu. Ahora, nosotros, hermanos, Iglesia del Señor, tenemos que aceptar el hecho de que vivimos en una generación, en un contexto, en un mundo, y especialmente un mundo de cristianos, donde hay mucho vacío de la presencia de Dios, mucho vacío de la presencia del Espíritu de Dios en nuestras vidas. Aquellos días iniciales de la fe cristiana, aquellos primeros 300 años de historia del cristianismo, que fueron los inicios donde millares de mártires derramaron su sangre en las torturas de la persecución. A lo largo de tanto tiempo, ¿verdad?, murieron millones de mártires cristianos, familias enteras con sus niños. Esas eran generaciones donde el Espíritu de Dios se derramaba abundantemente, como hemos demostrado ya en muchas ocasiones en esta misma serie de mensajes. Los primeros cristianos tenían tal poder del Espíritu en sus vidas que podían ser testigos de grandes prodigios, sanidades, de milagros, y aún de muertos que eran levantados, que eran resucitados, traídos de la muerte misma, arrebatados de la muerte, eran resucitados en sus cuerpos. Pero hoy
Nosotros hemos tenido una sequedad en nuestra generación respecto al mover del Espíritu de Dios en nuestras vidas. Hoy podemos ver en nuestros aparatos electrónicos, podemos ver las ondas yendo a todos los planetas del sistema solar. Podemos ver a Marte en la pantalla de un televisor o en la pantalla de nuestro teléfono. Podemos ver un robot caminando en Marte hoy en día. Hoy la tecnología es asombrosa, en verdad es asombrosa el avance de la ciencia en nuestro tiempo actual y en todos los campos, no solo en materia digital, digamos, en materia, mejor dicho, de las comunicaciones, sino en todos los campos de la ciencia es asombrosa. Es asombroso realmente esta vida presente. Puedes viajar en cuestión de poco tiempo de una región del mundo a otra. Puedes hablar con una persona al otro lado del mundo en el mismo instante. Pero, a pesar de todo, el avance que hay en el mundo moderno en materia de ciencia, el corazón del hombre sigue estando vacío de la presencia de Dios. Y los cristianos no somos ajenos a la corriente que hay en el mundo actual. En alguna manera somos arrastrados por lo que está pasando en todo el contexto alrededor de nosotros, en el entorno alrededor, en la vida donde estamos insertados. Y cada vez más somos más vacíos de la presencia del Espíritu de Dios en nuestras vidas. Por eso es que el profeta, un profeta llamado Jeremías en la Biblia, hizo un llamado al pueblo antiguo. Hizo una proclamación al pueblo antiguo y le dijo: es necesario que se vuelvan a la senda antigua. Pregunten cuáles son los caminos antiguos. Pregunten por él cuál es la senda y empiecen a dar los primeros pasos en la senda de Dios, en la senda sobrenatural del Espíritu. Ahora, el pasaje, para no dispersar esta reflexión en ideas, el pasaje de Romanos es tremendamente edificativo, de Romanos capítulo 8, porque dice que la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús nos ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Y sigue diciendo: porque la ley no podía con algunas cosas en nuestra naturaleza humana, carnal, pero el Espíritu sí, porque es por el Espíritu que nosotros hacemos morir lo terrenal en nuestras vidas, en nuestro cuerpo. Una visión terrenal de las cosas, una visión limitada se hace morir, una tendencia limitada se hace morir por la presencia del Espíritu de Dios en nuestras vidas. Lamentablemente, mucha gente pone énfasis en ciertos rituales, pone énfasis mucho, en nuestro tiempo hay mucho énfasis en cuanto a algunas prácticas de la religión judía, y hay demasiada inserción, por así decirlo, y usar unas frases bien sencillas. Hay demasiada importación, inserción de algunos conceptos de la religión judía y algunas prácticas de la religión judía en la fe cristiana. Pero como sabemos bien, para nosotros la ley mosaica no tiene ninguna validez para nosotros. La ley era la ley de Dios, por supuesto, pero la ley no fue dada a nosotros. La ley fue dada a un antiguo pueblo.
del cual nosotros no formábamos parte ni espiritualmente, ni formábamos parte tampoco según el linaje de la sangre, de la carne. Entonces la ley no se aplica a nosotros. Y una cosa que el creyente hoy en día debe tener bien claro, que los 10 mandamientos, para decirlo en español, los 10 mandamientos no son para la iglesia cristiana gentil. Los 10 mandamientos son dados al pueblo de Israel, no a nosotros. Es verdad que los principios del Antiguo Testamento espirituales son válidos para nosotros. Los principios de justicia, los principios de adoración, los principios de la relación con Dios, por mencionar solo 3 ejemplos. Claro que son aplicables a nosotros, y ese espíritu de la palabra del Antiguo Testamento es aplicable a nosotros hoy en día, pero no la letra de la ley, porque el fin de la ley, dice la Biblia, es Cristo para justicia a todo aquel que cree. En Lucas capítulo 16, el Señor Jesucristo, vaya que es el Señor Jesucristo, gracias, quien dice estas palabras. Dice, la ley, hablando de la ley de Moisés, no hablando del sistema civil de leyes, sino la ley de Moisés. La ley era hasta Juan, y los profetas eran hasta Juan. De Juan el Bautista en adelante, el reino de los cielos es anunciado. ¿Qué significa esto? Alguien puede ver este mensaje posteriormente y podría preguntar, pero ¿y esto, este significado es nuevo? ¿Es una nueva doctrina? No, eso es lo que el Nuevo Testamento enseña desde sus primeros inicios. El fin de la ley es Cristo. Nosotros no formamos parte de los rituales de la ley. Todo creyente y aún todo crítico, si usted quiere, tiene que leer la carta a los hebreos. La llamada carta a los hebreos es escrita por el apóstol Pablo. No dice en su encabezado Pablo a los hebreos, pero la carta es del apóstol Pablo. Se le dice una carta, aunque realmente un ensayo literario, más un tratado de fe que una carta, pero es conocida como la carta a los hebreos. La carta a los hebreos es literatura sublime. La carta a los hebreos es inspirada por el Espíritu Santo y dice categóricamente la carta a los hebreos que el viejo pacto fue anulado. Fue anulado porque dice que era ineficaz. Porque la sangre, la ceniza de un cordero, de una vaca, de un becerro, quemada en un altar, no podían quitar el pecado del hombre. Solo hay algo que quita el pecado del hombre, y es la sangre de Jesucristo, porque según la ley, todo es purificado con sangre, según la ley mosaica. Y sin derramamiento de sangre no hay remisión, no hay perdón de pecado. El que violaba la ley mosaica irremisiblemente moría. Dice la carta a los hebreos, ¿cuánto mayor castigo pensáis que merece el que pisoteare la sangre del nuevo pacto y tuviere por inmunda esa sangre en la cual fue santificado de una vez y para siempre? No hay nada que sustituya el poder de la sangre de Jesucristo. No hay nada más poderoso que el poder de la sangre sobre la vida cristiana, sobre la vida del Espíritu. Satanás le tiene terror, espanto a la sangre, no a la sangre que corre en nuestras venas,
no a la sangre que se derrama por la violencia en el mundo. No, Satán y los demonios identifican una sangre. ¿Saben qué sangre tiene el poder donde hay un límite que ellos no pueden pasar? Y esa sangre perfeccionó, dice la carta a los Hebreos, de una vez y para siempre nuestro espíritu. De una vez y para siempre perfeccionó nuestro espíritu. Entonces, hoy en día hay un resurgimiento de la cuestión de la ley. Fíjese que a veces uno escucha, aún acá en redes, uno escucha gente discutiendo sobre el día de reposo, diciendo, no, es que el día sábado, oh, por favor, el día sábado. Yo digo que es el reposo porque la ley dice que es el reposo. O sea, predicando doctrinas muertas y no predicando a Cristo. Mucha gente está enfocada predicando una doctrina X sobre la cual han puesto un énfasis. Y escuchen, estimados pastores y estudiantes del Instituto Bíblico, usted escucha aún acá innumerable gente hablando en estas redes. Para poner un ejemplo, Primera de Juan 5:7 no está en el texto original griego. Porque Primera de Juan 5:7 dice que 3 son los que dan testimonio en el cielo: el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. Entonces, no, en la gran noticia, eso no está en el original griego. Y uno súper sabio hablando, dice que son eruditos y científicos, y demostrando que eso es una inserción de Casiodoro de Reina en el texto cuando tradujo la Biblia, porque eso no está en el original griego. Entonces quiere decir que no está todo el capítulo 5 de Primera de Juan tampoco. Y luego, es que Mateo 28:19, la gran noticia, Mateo 28:19, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo. Eso no está en el texto griego. Eso como que fuera la gran noticia que se está vendiendo como pan recién salido del horno. Entonces tampoco está en el texto original Génesis 1:1 y 2 Corintios 13:14. Tampoco está en el texto griego. Perdón, eruditos. Es que 2 Corintios seguramente no está en el texto griego. Es que seguramente la carta a los romanos no está en el texto griego. Perdón, es que se me olvidó. Enséñenme cómo se traduce Juan 3:16, porque está mal traducido y probablemente tampoco está en el texto griego. ¿Cómo es que la gente cristiana le da oído a este tipo de cosas tan absurdas, tan burdas, que se dicen en estos enfoques doctrinales, como que son super noticias que se están vendiendo como si fuera la última botella de agua que existe en el mundo y hay que subastarla? Están predicando una doctrina y no están predicando a Cristo. Tiene un nombre, y ese nombre, ese tipo de opiniones que se están escuchando aún en el mundo cristiano, yo creo que el Señor tiene la respuesta precisa. Cuando le preguntaron, hay una mujer que se casó con sus 7 hermanos por circunstancias de la vida, y ninguno de ellos pudo tener descendencia con la mujer.
aquí lo agarramos, dijeron los religiosos. Aquí sí lo tenemos al Señor. ¿Qué va a responder? Porque se casó con los 7 hermanos. Y la pregunta era, ¿de quién será esposa en la resurrección? Porque tú dices que los muertos resucitan y quienes estaban haciendo la pregunta estaban debatiendo que no hay resurrección de muertos, porque no, es imposible que una persona que ya murió por centenares de años pueda volver a la vida. Eso es una locura desde el punto de vista de la mente humana. Entonces los que preguntaron dijeron, ¿de quién va a ser mujer, esposa? Y pensaron, lo atrapamos, vamos a ver qué va a responder. ¿Qué respondió el Señor? Ustedes erran porque son ignorantes de la Escritura y del poder de Dios. Y esa es la respuesta de Cristo cuando hay estas posiciones extremas. Y es la respuesta de la palabra. ¿Sabe por qué erramos? Porque hay ignorancia de la palabra de Dios, de las Escrituras y del poder de Dios en la vida de nosotros. Estamos vacíos de la presencia del Espíritu. No estamos caminando en el Espíritu. Cuando el apóstol Pablo fue a los Corintios, si ustedes desean abrir su Biblia en 1 Corintios capítulo 2 y el verso 1, con el riesgo de que nos digan que no esté en el original griego. También 1 Corintios capítulo 2 y el versículo 1. Dice esto el apóstol Pablo a esta iglesia. Así que, hermano, 1 Corintios 2:1. Así que, hermano, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría, porque no te hace pensar que si hombres como estos que escribieron en la Biblia y que podían hablar que, por ejemplo, este mismo hombre estaba hablando frente a un rey que se llamaba Agripa, Herodes Agripa. Dice que en el tiempo del Nuevo Testamento ese era el rey que tenía el reinado más vasto dentro del Imperio Romano, aún más que su bisabuelo, que se llamó Herodes I, que fue el Herodes que mandó a matar a los niños de Belén cuando Jesús nació. Dice que este hombre habló ante este rey llamado Herodes Agripa el joven. Y cuando usted lee el relato de Lucas, dice que Agripa quiso escuchar, igual que Antonio Félix quiso escuchar a Pablo, debido a la importancia que este personaje tenía y el mensaje sobre todo. Y llevó igual a su hermana, que era una reina también. Hicieron una audiencia con la nobleza en Cesarea y toda la gente de la aristocracia allí se reunieron para escuchar solamente una causa, escuchar el mensaje de un hombre que se llamaba Saulo de Tarso. Y ustedes pueden leer el mensaje que el apóstol dio. Y claro, Lucas, igual que los evangelistas y los escritores del Nuevo Testamento, no se detienen en detalles. Porque Juan, ayer precisamente hablábamos de esto con los estudiantes acá, y Juan, por ejemplo, lo resume en una frase. Dice, Jesús
hizo tantas cosas que no alcanzarían en el mundo los libros que se habrían de escribir. Es probable que él haya resucitado muchos muertos y tantos milagros que él hizo que no están registrados en los evangelios, porque los evangelistas solo registraron solo muestras nada más, es decir, sacaron ejemplos, tomaron ejemplos y los narraron, pero el apóstol Juan dice que él hizo muchísimas cosas más. Una de las cosas que yo he tenido curiosidad en saber es qué conversó Jesús con Pedro y con Juan en Juan capítulo 21, porque dice que iban caminando sobre la arena y iban conversando, y vio hacia atrás Pedro y vio que le seguía el discípulo amado, que era Juan, y le dice: Señor, ¿y este? Es decir, ¿por qué se mete qué tiene que ver en la conversación con nosotros? ¿Han leído esto? Hoy, ¿lo han leído? Sí, lo han escuchado, porque los veo un poco raros, como que yo lo estuviera inventando, ¿verdad? Eso está en el Evangelio de Juan, en los últimos capítulos. El Señor le dice al apóstol Pedro: déjalo. Y siguieron caminando y hablando, y yo he tenido interés en saber qué hablaban. Eso no está escrito, qué hablaban. ¿Y cuántas cosas hizo Jesús que no están escritas en la Biblia? Entonces son solamente muestras. Entonces, Lucas, cuando narra estos incidentes, solo narra nada más un breve resumen de estas cosas que pasaron. Y el caso de la audiencia de Pablo ante Agripa es de que el rey, con toda su pompa, la reina y la nobleza ahí se sentaron y querían escuchar al hombre de ese momento. No había Facebook, no había redes, no había internet, no había televisión satelital, pero un hombre llamaba la atención, las palabras de un hombre, y empezó a hablar. Y Lucas hace un resumen. Empezó a hablar de Jesús y del encuentro con Jesús camino a Damasco. Y llega un momento en que el gobernante romano lo interrumpe al apóstol y le dice: estás loco, Pablo. Gritó: Pablo, estás loco. Las muchas letras te vuelven loco. Si usted quiere una definición de el apóstol, viene, si usted quiere, del enemigo mismo, o viene de alguien que no era precisamente alguien de su círculo, de su equipo, y era este noble romano, y le dice: detente ahí, estás loco. Las muchas letras te vuelven loco. Entonces el apóstol se vuelve al rey y le dice: rey, ¿crees a los profetas? Y el mensaje fue, resumiéndolo, tan impactante que el rey le dice: por poco me persuades a ser cristiano. Para los estudiantes y pastores, mucha gente, comentaristas, Biblias de estudio, piensan que Agripa lo dijo de una manera irónica. No, señor. El ambiente no era para decir una frase irónica, porque el ambiente era un ambiente de excelencia. Allí estaba toda la nobleza. Lo que pasa es que el rey estaba profundamente impactado y le dice: por poco me persuade a ser cristiano. Y usted conoce cómo termina la historia, y parece ser que el mensaje del apóstol sí, efectivamente transformó la vida de ese rey, porque después se vieron unas acciones que fueron
en la historia ya, no en la Biblia, sino posteriormente. En la historia se vio en ese rey una transformación completa en la cuestión de su reinado, punto y aparte. Entonces el apóstol le dice, quisiera Dios que por poco o por mucho, todos ustedes sean hechos como yo, excepto que tengan puesto estas cadenas en sus manos. Y en ese momento Agripa se puso de pie, impactado, evidentemente compungido de corazón, y se sale de la audiencia porque estaba probablemente con los ojos llorosos y no quería llorar frente a la audiencia de la nobleza. Y dice al gobernador romano, este hombre debe ser puesto en libertad, si es que este hombre no hubiese apelado al César, porque lamentablemente la apelación que el apóstol había hecho era irrevocable, y sobre todo de quién se trataba, quién era el emperador. El emperador en ese momento era un personaje nada menos y nada más conocido como Nerón en la historia. El personaje, uno de los personajes más crueles que existió en ese sentido. Punto y aparte, este mismo hombre es el que escribe estas palabras a los corintios. Pero probablemente los supereruditos digan que esto no está en el griego original, probablemente, porque son mucho más expertos que los escritores del Nuevo Testamento. Y dice, cuando yo fui a ustedes, no fui con excelencia de palabra o de sabiduría. Está hablándole de su primera visita a Corinto. Yo no hice mensaje elaborado, dice el apóstol. No los escribí y no hice una retórica, un discurso con palabras rimbombantes, con excelencia de palabra. Y la pregunta es, ¿el apóstol podía hacer ese tipo de discurso? Si le queda duda, hay que leer la historia del libro de los Hechos. Pero el apóstol dice, yo no fui con excelencia de palabras. No fui con sensacionalismo. No fui con discursos. ¿Cómo fue? Verso 2 dice, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Gloria a Dios. ¿Alguien dice amén? Amén. Mi mensaje consistió en hablar de Jesucristo y de su muerte en la cruz por usted, del lugar que Él tomó por ustedes. Y estuve entre vosotros con debilidad. Ojo con esto que dice aquí, estas tres frases que el apóstol usa. Estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor. Cuando usted lee las Biblias de estudio y los comentaristas sobre este pasaje, piensan que el apóstol estaba enfermo. Cuando dice debilidad, era que estaba enfermo corporalmente o que estaba lleno de temor predicando en Corinto. No. Eso es nada más alejado de la realidad que esto que dicen la mayoría de los estudiosos. ¿A qué se refiere él cuando dice debilidad y mucho temor y temblor? Una palabra: sometimiento en el espíritu. Absolutamente sometido en el espíritu. Aquí está hablando de temor y temblor en una situación de contrición espiritual. Sumergido completamente en el mover del espíritu. ¿Y por qué usa la frase debilidad? Porque su cuerpo estaba completamente quebrantado, presentado en sacrificio vivo bajo la dirección del Espíritu Santo.
Esto no está hablando de enfermedad. Esto no está hablando de que el apóstol tenía miedo de hablar. No, esto está hablando de una condición de espíritu. Siendo movido en el Espíritu Santo. Y una de esas noches Jesús se le apareció en Corinto. Eso está relatado en el libro de los Hechos. Se le aparece en Corinto Jesús mismo al apóstol y le dice: Pablo, no temas. Habla y no calles, porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. Y dice la Biblia que milagros portentosos se hicieron en Corinto por la predicación de la palabra, porque un hombre estaba como, no estaba con discurso, no estaba con sensacionalismo, no estaba diciendo que era un erudito, no estaba diciendo ideas para llamar la atención del espectador. No, este hombre estaba en una condición de sometimiento espiritual, donde el Espíritu Santo simplemente lo estaba usando a través de debilidad, mucho temor y temblor. En una condición de abyección total en el Espíritu, de sometimiento total en el Espíritu. Por favor, si usted me lo permite, antes de regresar a Romanos capítulo 8, sigue diciendo y termina acá: y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder. ¿Por qué? Para que vuestra fe no esté fundada en el saber de los hombres, sino que vuestra fe esté fundada en el poder de Dios. ¿Dónde está fundada su fe? ¿Está fundada en un discurso? ¿Está fundado en una doctrina? Entonces ahora ve por qué esta gente que predica extremos de doctrina y que enfatiza una doctrina están lejos totalmente del mensaje bíblico, porque el mensaje bíblico es predicar a Jesús y a este crucificado entre nosotros. ¿Cómo nosotros nos movemos en la dimensión del Espíritu? Me va a permitir dos pasajes y luego vamos a regresar a Romanos 8. En Juan capítulo 16 y el versículo 14. Juan 16, 14. Jesús está hablando de la misión del Espíritu de Dios, del Espíritu Santo. Él le llama allí, me llama la atención mucho que Jesús le llama el paraclete, el consolador. Es decir, el paraclete es el llamado al lado para sostener y ayudar. Y le dice a sus discípulos: les conviene que yo me vaya, porque si yo no me voy, entonces el paraclete, el consolador, el Espíritu, no vendría a ustedes. Pero si yo me voy al Padre, yo enviaré, porque, por favor, escuche, ¿qué es el Espíritu Santo? El Espíritu Santo no es una energía que viene del cielo. El Espíritu Santo, o sea, me refiero, no es como la luz eléctrica. El Espíritu Santo no es una nube que está sobre nuestras cabezas. El Espíritu Santo es el Espíritu de Cristo presente en la vida de nosotros, en nuestro corazón, en la vida de la iglesia. Entonces Jesús dice: les conviene que yo me vaya.
si yo no me voy, el Espíritu no vendría a ustedes, pero si me voy, yo lo enviaré. Y Él dice allí, si usted está conmigo, en Juan 16, 14, dice, Él tomará de lo mío. Note esa frase, Él tomará de lo mío y os lo hará saber. Dice, todo lo que el Padre tiene es mío. Fue por eso que Felipe, uno de los 12, le pregunta a Jesús, Señor, sabemos el camino, sabemos dónde vas, sabemos, hemos visto lo que haces, pero dinos quién es el Padre y está suficiente, nos basta con saber quién es el Padre. Jesús se vuelve a Felipe con amabilidad, con esa grandeza que al Señor lo caracteriza y le dice, Felipe, tanto tiempo he estado con ustedes y no me has conocido. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre, porque yo y el Padre uno somos. Por eso dice el Señor, que el Espíritu tomará de lo mío. Porque todo lo que el Padre tiene es mío. Y yo envío al Espíritu. Yo lo envío. Es decir, el Espíritu soy yo mismo en ustedes. Pero si yo no me voy, el Espíritu no vendría. Y hay una frase ahí en Juan 16, 14, interesantísimo. Él me glorificará. ¿Sobre qué base se mueve el Espíritu en la vida de nosotros? Se mueve con base en la persona de Jesús. La misión del Espíritu es glorificar a Jesús en nosotros. O sea que entre más Jesús sea en nosotros, el mover del Espíritu es mayor. Continuamente usted ve gente, espíritu, 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 ven, fuego, ven, fuego, 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 fuego. Pero es que no hemos entendido que es la presencia de Jesús que incrementa el Espíritu, porque el Espíritu glorifica a Jesús. ¿Está conectado conmigo? Por eso el apóstol dice a los corintios, yo cuando fui a ustedes, no fui con excelencia de palabra, yo les hablé de Jesucristo y de Jesucristo crucificado, para que vuestra fe esté en el mover del Espíritu y no en el saber de los hombres. Quiero ir a un texto más de Juan capítulo 1 a partir del verso 19. Este se llama de Juan el Evangelista. Hay en la Biblia varios Juan. A ver si logro su atención a este punto, por favor. Nos ubicamos en Juan capítulo número 1 del evangelista Juan y a partir del verso 19. Hay en la Biblia varios Juan. El evangelista que escribe el Evangelio de Marcos en realidad era Juan, porque dice que este se llamaba Juan Marcos, era hijo de Cleofas, el que había caminado con Jesús, y también Marcos conoció a Jesús. Se llama Juan Marcos, era el evangelista que estaba con el apóstol Pablo en su primer viaje misionero y que luego siguió formando parte del equipo de trabajo ministerial del apóstol Pablo. Juan Marcos. Está Juan, el que escribe este evangelio. De hecho, el
Juan, el discípulo de los 12, que era el discípulo más joven, y él mismo a sí mismo se llama el discípulo amado. Nadie más menciona a Juan como el discípulo amado, ni Lucas, ni Marcos, ni Mateo, ni los otros escritores del Nuevo Testamento. Es él el que se llama a sí mismo el discípulo amado, porque él se miró a sí mismo como aquel a quien amaba Jesús. Ese es Juan el que escribe este evangelio. Y este es el último evangelio que se escribe, y los escritos de Juan son los últimos escritos que hay en el Nuevo Testamento, incluyendo el libro de Apocalipsis. Y está un Juan que se llama Juan el Bautista. Juan el Bautista era el precursor, era el vocero, el pregonero de Cristo. Y en la historia inmediata del Nuevo Testamento hay otro Juan, pero estos tres Juan están relacionados con nosotros en materia de lo que está escrito en el Nuevo Testamento. Entonces Juan, el evangelista, narra el testimonio del Bautista. Y si me da unos minutos, verso 19 dice: este es el testimonio de Juan. Cuando los judíos enviaron de Jerusalén sacerdotes y levitas para que le preguntaran: ¿tú quién eres? ¿Quiénes vinieron? Sacerdotes y levitas del Sanedrín, de la élite de la religión judía. El levita, usted sabe que era la tribu del ministerio. Y de los sacerdotes era pues la casa sacerdotal de los sumos sacerdotes. ¿Tú quién eres? Eran las autoridades espirituales. La pregunta es: ¿tú quién eres? Había surgido en Israel un personaje extraordinario en este tiempo. Ese personaje era excéntrico. Espectacular ese personaje, fuera de todo lo común, y atrajo la atención de los religiosos, de los líderes judíos en ese momento en Israel, y atrajo la atención de millares y multitudes de personas. Dice que era nazareo de nacimiento. Los nazareos no pasaban navaja en su cuerpo. Quiere decir que Juan tenía una cabellera muy frondosa, su barba, y su aspecto no era delicado. Hoy nosotros nos preparamos para venir a la iglesia, nos arreglamos, bueno, esa es la idea, ¿verdad? Vamos al baño, a la ducha, ponemos algo de olor en nuestro cuerpo y venimos a la iglesia limpio. No quiere decir que Juan estaba sucio, no, ni estamos diciendo que era desasiado de ninguna manera, pero era nazareo, no había pasado navaja sobre su cuerpo, así que tenía una cabellera muy grande y su aspecto no era delicado. Dice que su vestimenta era de cuero, bien, por supuesto, trabajado, y usaba un cinturón de cuero. Y hablaba con una voz muy potente. Vivía en el desierto, por lo tanto me imagino que la tez de su tez era un poco oscura, bronceado del calor del desierto. Y comía miel silvestre y comía langosta, vivía en el desierto. Este personaje vino
Y empezó predicando: arrepiéntanse porque viene el Mesías, viene el Cristo, viene el Redentor, viene el ungido. Entonces, cuando Él viene y dice que empieza a predicar bautismo de arrepentimiento, llama la atención de todo el mundo, especialmente de Satanás. Y envió sus mensajeros, el diablo. ¿Tú quién eres? Pregunto, ¿quién era Juan? Estimados estudiantes y pastores, Iglesia del Señor, ¿quién era Juan? Juan no era un charlatán de redes. Juan no era un gato callejero. ¿Quién era Juan? Oiga las palabras de Jesús. Qué interesante es, porque cuando el hombre se justifica a sí mismo es una cosa, como dice el libro de los Proverbios, pero cuando Dios da testimonio de una persona, ese es otro tema. Entonces, oigamos las palabras de Jesús. ¿Qué saliste a ver al desierto? Preguntó a la gente, en presencia de los discípulos que Juan envió, porque Juan envió a preguntar: ¿eres tú el Cristo o esperaremos a otro? Porque estaba en la cárcel, ya lo habían apresado. Entonces Jesús empieza a hablar de Juan y dice: ¿qué salisteis a ver al desierto? ¿Un hombre vestido de ropas delicadas? Y aquí los que llevan ropas delicadas, dice el Señor, están en los palacios de los reyes. ¿Pero qué salisteis a ver? ¿Un hombre vestido de seda, de púrpura, de lino fino, de sandalias muy finas, de un cinturón con un baño de oro? ¿Qué salisteis a ver? ¿Qué salisteis a ver? Y vienen estas palabras: les digo una cosa, dice el Señor, que de los nacidos de mujer no hay nadie más grande que Juan el Bautista. No hay nadie más grande que Juan. Pero, ¿estás escuchando? ¿Quién está diciendo estas palabras? Dios mismo, en la persona de Jesús. O sea, que Juan era más grande que Moisés, porque dice: de los nacidos de mujer no hay nadie más grande que él. Era más grande que los profetas, que Isaías, que Elías. Oh, wow, hermano. Más grande que Eliseo, más grande que Jeremías. Dice: porque no hay uno de los nacidos de mujer que sea más grande que Juan. Y dice esta frase: la ley era hasta Juan. Corte. De Juan es adelante el reino de los cielos. La gracia es anunciada. Es que ¿por qué es que no se ha podido entender esto? No es la doctrina de Deniel, de la iglesia Agua Viva, no es la doctrina de una denominación, es la palabra de Jesús. ¿Y por qué es que insisten tanto en lo judío actualmente? ¿De qué me sirve a mí tener una copia de las tablas de la ley en mi casa si la ley eran los decretos de muerte? Era el ministerio de muerte grabado en piedra. O sea que si yo tengo la ley en casa, las tablas de la ley, lo que yo tengo es el espíritu de muerte en mi casa. Porque es que no hemos podido entender, hermano, eso nosotros. Oh, no, es que la ley, es que Malaquías dice: maldito soy con maldición. ¿Y dónde está Gálatas 3:13?
Jesús dice, este es de los nacidos de mujer el más grande. Una pregunta. Si Juan hubiese dicho a la pregunta, ¿quién eres tú? Yo me lo imagino como Terminator, cuando dice, who you are. A los sacerdotes preguntándole a Juan, who you are. ¿Quién eres tú? Si Juan ha dicho, soy más grande que Moisés, ¿hubiese mentido Juan? Le preguntaron, ¿quién eres? Él hubiera dicho, soy más grande que los profetas. ¿Hubiese dicho una mentira? ¿Quién eres? Y esa pregunta a Juan es la pregunta para nosotros. ¿Quién eres tú? ¿Quién eres? Hoy más que nunca hay un vacío de identidad. ¿Quién eres tú? Eso habla de identidad. ¿Quién soy? Y le preguntaron específicamente, porque Juan no era hombre de fácil palabra, no era botarata, no era un hombre de palabrería. Y Juan los escucha y entonces insiste, ¿eres el Cristo? Él dice, no soy. Tajantemente, no soy. Confesó y no negó, dice, sino confesó, no soy el Cristo. Cambiaron la fórmula, ¿eres el profeta? No soy el profeta. ¿Eres Elías? Y realmente les digo, ¿eres Elías? Porque Jesús dice, Él es el Elías que había de venir. O sea, que Él podía decir, sí, soy Elías, soy más grande que Moisés, pero es que pasa algo. Los hombres y mujeres de Dios tienen algo, una característica muy común, se llama humildad. Humildad no es pobreza, humildad no es miseria, humildad es una condición espiritual, es un fruto del Espíritu. Y todos los hombres y mujeres de Dios son humildes, no altivos. Y Juan dice, no. ¿Quién eres? La pregunta insiste, ¿quién eres? Que llama la atención, usted sabe, el personaje de larga cabellera, de gran estatura, de cinturón de cuero, impresionante en sus palabras, convincente en su mensaje, bautizando hordas de gente que venían a él. ¿Quién eres? Y Juan dice esta frase impactante, dice, yo no soy el Cristo, yo soy la voz de uno que clama en el desierto. Enderecen el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías. Pero, dice Juan esto, después de mí, viene uno, porque los sacerdotes insistían, como no respondía, insistían y dice, ¿qué dices de ti mismo? Hermano, hermana, ¿qué dice usted de sí mismo? ¿Qué dice? Cada uno, dice el libro de los Proverbios, proclama su propia bondad. Yo me asombro de gente que escucho hablando de sus relaciones humanas, que conocen a gente importante, que conocen a gente que tiene poder monetario o de otro tipo.
O sea, yo soy amigo, dicen algunos, amigo, amigo, del 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 fulano de tal, para darse importancia. ¿A quién yo conozco? Probablemente usted no conoce a nadie así, al amigo del amigo del amigo. Pero ¿sabe una cosa? Usted conoce al Dios Todopoderoso que hizo los cielos y la tierra. ¿Sabe quién dio testimonio de Abraham? Ese Dios Todopoderoso. Y dijo, ese es Abraham, mi amigo. Así es que si alguno se jacta, gloríese en el Señor. No se gloríe en otro ni en cosa. Gloríese en el Señor. Yo me glorío de estar en Cristo Jesús, porque si alguno se gloría, gloríese en el Señor. Entonces la pregunta a Juan fue, ¿qué dice de ti mismo? Eso habla de mentalidad. Insistiré toda la vida en mi mensaje, que a la mentalidad es algo que ni moros ni cristianos le ponen atención. Pero la mentalidad es como una persona piensa, cómo ve las cosas, cómo ve la vida una persona, la cosmovisión, la forma de ver la vida. Eso es la mentalidad. Usted no puede cambiar su forma de vivir si usted no cambia su forma de pensar. Hay que cambiar aquí. El mundo tiene un problema más mental que otra cosa, espiritual. Jesús cambia la mente. ¿Qué dices de ti mismo? La pregunta Juan. Entonces Juan dice, yo soy la voz que clama en el desierto, pero, después de mí, aquí viene el punto, viene uno del que yo ni siquiera soy digno de encorvarme y desatar el cordón de su sandalia, la correa de su sandalia. Tan grande es ese personaje que ni siquiera soy digno de quitar su zapato. Entonces llama poderosamente la atención, porque ¿saben ustedes que la única persona que ha visto venir al Espíritu Santo en la Biblia, ¿quién es? Juan el Bautista, señores. No me venga con el cuento que yo vi al Espíritu Santo. En la Biblia solo hay un hombre que vio descender el Espíritu. ¿Y sobre quién lo vio descender? Sobre aquel del que no era digno, él no se sentía digno. Es que a mí me impacta el hecho de que el profeta más grande del Antiguo Testamento, más grande que Moisés, más grande que Elías, más grande que Enoc, más grande que Abraham, dijera, yo no soy digno ni siquiera de postrarme ante él. No soy digno. Y cuando Jesús viene a Juan, Juan se queda estupefacto, Juan se queda abstraído y no sabe qué hacer Juan. Y dice, únicamente atina a decir, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y entre la multitud, él identifica a uno. ¿Han leído el libro de Cantares ustedes? Un millar en la multitud. Dice el libro de Cantares, sus cabellos son inconfundibles en la multitud. Eso no está hablando nada más desde un punto de vista romántico, está hablando de la identificación espiritual del Cristo en los mares de gente. Juan fue capaz de discernir la presencia de Jesús en los mares de gente que venían a él, porque él dice, yo no lo conocía, no sabía quién era, pero cuando se presentó frente a mí, inmediatamente el Espíritu le dice, este es el de cabello delicado, este es el del que hablaron los profetas, este es el que habló con Abraham, este es el que caminó en el jardín del Edén. Este es Dios Todopoderoso hecho hombre. Y Juan se queda sin saber qué hacer, paralizado.
Y Jesús se para frente a él. Vengo a bautizarme. ¿Qué tal? Y con toda la grandeza de Juan, le dice: Señor, yo no te puedo bautizar. Yo bautizando al Cristo. Y Jesús le dice, aquí viene la humildad nuevamente. La gente piensa que Jesús era un tipo arrogante, era hiriente, No, Señor. Hay que leer las Escrituras. La humildad. El Dios Todopoderoso, hecho hombre, de pie frente al profeta más grande del Antiguo Testamento. Y le dice: no puede ser, dice Juan. Jesús le dice: bautízame, porque así tiene que ser, así conviene. Y Juan bautiza a Jesús, y el Espíritu desciende sobre la persona de Jesús. Y dice el evangelista, los evangelistas dicen que era semejante en forma corporal como paloma. No dice que era una paloma. Para describirlo, los evangelistas describieron, dice, algo visible como una ave delicada, y se sentó sobre el Cristo. Se asentó sobre el Cristo, y juntamente una voz: este es mi Hijo, en quien tengo complacencia, a Él escuchar. Me fascina la historia de Juan, me captura. Años un poco después, vinieron de nuevo los sacerdotes y le preguntan: hey, el que tú bautizaste, bautiza más gente que tú. O sea, tiene más éxito en el ministerio, tiene una iglesia más grande. Y las multitudes que a ti venían, están viniendo a él y le están trayendo las ofrendas que te traían al templo, las están trayendo al ministerio de Jesús. Satanás estaba detrás de eso, porque querían destrozar a Juan. Y el hombre de Dios, el nazareo, que fue consagrado desde el vientre de su madre, responde: nada puede hacer un hombre si no lo recibe del cielo. O sea, él está diciendo, él lo hace porque el Padre se lo ha dado. Y dice esta frase en Juan 3:30, que todo creyente debe dejar que se vaya a su espíritu. Y dice, es necesario que Él crezca y que yo mengüe, porque Él es el que bautiza, dice Juan, con Espíritu Santo y fuego. Ya se dio cuenta de algo, que Juan siempre enfatizó en Jesús. Y dice esta frase, Él es el que da el Espíritu Santo. Quiere decir que la presencia del Espíritu en el creyente está sobre la base de la presencia de Jesús, de glorificar a Jesús. ¿Cuánto glorifica usted a Jesús? Entonces el Espíritu Santo tomará eso y seguirá glorificando a Jesús y derramará su presencia en nosotros. El apóstol Pablo, escribiendo a los Gálatas, en Gálatas capítulo número 3 y el verso 1, le voy a dar vuelta a mi Biblia con usted allí. En la carta a los Gálatas, está inmediatamente después de la segunda epístola a los Corintios. La gente de Galacia había sido perturbada por los judaizantes.
Una aclaración. Nosotros amamos al pueblo judío y oramos por nuestros hermanos. Pero de eso a que la salvación es por obras de la ley, eso es otra cosa. De eso a que los elementos de la ley tienen que estar presentes en la vida cristiana, eso es otro tema. Un tema completamente diferente. No está de ninguna manera conectado. Pero los Gálatas habían sido perturbados por un evangelio diferente. Por eso el apóstol les dice en el capítulo 1, no hay otro evangelio. No hay otro evangelio, solo hay un evangelio. En este evangelio son salvos judíos y gentiles. No hay otro evangelio. Si aún un ángel del cielo les anuncia un evangelio diferente, cae bajo maldición, sea anatema. No hay otro evangelio, solo el evangelio de Cristo. De manera que si alguien dice que un ángel le habló y le dice cosas distintas a las que hemos aprendido en la palabra, tenga por seguro que no es de Dios. Porque hay ángeles que hablan que no son de Dios. Los demonios también hablan. Y los demonios tienen doctrina. Dice la Biblia que los demonios tienen doctrina. Y enseñan doctrina. Influyen en doctrina. Así es que no es prueba de que un espíritu habló. Eso no es prueba de que eso viene de Dios. Hay que probar los espíritus si son de Dios. Hay que ver cuando un espíritu habla si es de Dios o no es de Dios. Entonces, los Gálatas habían sido perturbados, eran cristianos como nosotros, pero les dijeron, si ustedes no empiezan a guardar ciertos requerimientos, si te pones chapa te vas al infierno, si usas pantalón te condena, si no observas el sábado no te salvas, si comes X o Y cosa te mueres, porque caes en inmundicia, si haces tal o cual práctica, no te salva. Legalistas que entraron a los Gálatas. Y incluso les decían, los legalistas les decían, ustedes tienen que circuncidarse a los varones, porque si no se circuncidan no pueden ser salvos. Entonces se escribió esta carta, porque fíjese que usted, que yo lo digo de una manera educada, porque hoy hay tanto legalismo en el cuerpo de Cristo que solo falta que empiecen a predicar también la circuncisión. No falta otra cosa. Y el apóstol le dice a los Gálatas estas palabras, oigan, en Gálatas 3:1, oh Gálatas, insensatos, torpes. ¿Qué es lo que ha sucedido con ustedes? Porque Él fundó las iglesias de Galacia y el Espíritu de Dios hizo señales y maravillas entre los Gálatas. Pero ¿qué pasó con ustedes, señores? ¿Quién os fascinó para no obedecer a la verdad? A vosotros ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado. Vea que lo mismo que le dice a los corintios, le está diciendo a los Gálatas. Que el mensaje consiste en Jesús, en la persona de Jesús, en enfocar hacia Jesús. Dios nos libre en enfocar hacia extremas doctrinas. Hay que enfocar hacia Jesús. Aún he estado en congregaciones donde piensan que tienes que predicar con una camisa blanca manga larga y sin corbata porque la corbata señala hacia el infierno. Padre mío, Dios mío.
¿Qué tiempos, señores, amigos y amigas, en que vivimos? ¿Qué tiempos? ¿Qué tiempo más peligroso en los que vivimos? Oh Gálatas insensato, si Jesucristo ya fue presentado, ¿por qué se desviaron de la verdad? Subraya ahí la palabra verdad. La verdad es el Evangelio. Es Jesucristo crucificado entre nosotros lo que nos hace movernos en la vida del Espíritu. Esto solo quiero saber de ustedes. Viene la pregunta pertinente a nosotros. ¿Recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? ¿Cuál es la respuesta a esa pregunta? ¿Por qué se recibe el Espíritu? ¿Por lo que usted hace o por el oír con fe? No dice la palabra, así es que la fe viene por el oír y el oír viene y seguir oyendo la palabra de Dios. ¿Por qué se recibe el Espíritu? Evidentemente se recibe por el oír la palabra con fe. Usted oye y oye y oye y oye. ¿Cómo me lleno del Espíritu de Dios? Enfocando hacia Jesús, hacia Jesús, hacia Jesús, hacia la palabra, hacia oír la palabra con fe, porque Cristo habita por la fe en nuestros corazones. La mayor parte de mi vida no siento nada. No tiene por qué sentir nada. Porque nosotros caminamos por fe, no por vista, no por sentimiento. Porque los sentimientos son traicioneros. Una mañana uno se levanta con ánimo, otro día desinflado. No puede estar basada la fe en lo que siento, está basada en lo que escucho de la palabra de Dios. Gloria a Dios. Ojalá haya alguien aquí este día. Tan necio soy, habiendo comenzado por el Espíritu, ahora van a acabar por la carne. Te hago una pregunta. Yo tengo algunas cosas judías, pero si yo me he visto con un traje judío, ¿qué cambiará eso en mi vida? Yo puedo usar la cosa esa aquí y dejarme crecer el cabello pensando que soy un rabino y usar los atuendos judíos. ¿Y qué cambiará mi vida con eso? No dijo el Señor y el apóstol Pablo le dijeron a los sacerdotes: paredes blanqueadas son ustedes. Paredes blanqueadas. Sepulcro blanqueado. ¿No lo dijo el Señor? Es que queremos presentar un evangelio de apariencia. Ay, no, pero hermano Denis, es que una mujer con una falda corta, ¿qué problema? El problema no está en la mujer, el problema está en que tiene solo carnívora dentro de tu corazón. Es decir, eres peor que un felino. Ese es el problema. El problema no es que una dama se ponga bonita, se arregle. El problema es que nuestra mente está contaminada. Vemos lo que queremos ver. Ay, no, hermano Denis, es que hay que decirle a la dama: yo no soy el rector de la familia. La autoridad en un hogar es un esposo y esposa. Y en nuestra cultura, lamentablemente digo, como los varones en su mayor parte pierden la autoridad por su flojedad, entonces las damas tienen que asumir la responsabilidad y la autoridad. Pero quien gobierna una familia no es el pastor, es el esposo y la esposa. Que la iglesia no es un salón de belleza para decir cómo la gente se tiene que arreglar. La iglesia es el lugar donde la gente viene a como es. Y es el Espíritu, no yo, el que hace los cambios en la familia. Es más, yo como pastor, yo no puedo entrar en la vida de una persona si no me piden una opinión.
Yo no voy a andar averiguando. ¿Y qué pasa en tu vida? Incluso en los matrimonios. Yo no puedo entrar a un matrimonio. En una relación de pareja yo no me puedo meter. ¿Cómo voy a andar? ¿Qué pasa entre ustedes? A ver, sentémonos y hablemos. ¿Quién le dio una autoridad de esa a un pastor que me tiene que pedir permiso un miembro para ir a tal lugar? Pero qué locura es esa, hermano. ¿Y quién es el supergenio que ha inventado estas cosas en el cuerpo de Cristo? El tema de coberturitis es más un tema de diezmitis que de coberturitis. Es decir, yo tengo la autoridad sobre ti y tú haces lo que yo diga porque yo tengo la autoridad sobre ti. Estad pues firmes en la libertad con que Cristo le hizo libre y no se sujeten a un yugo de esclavitud. ¿Cuántas cosas hay que decir de esto? Y no hay mucho tiempo. Es más, ya estoy en tiempo extra. Y yo sé de verdad que es el mediodía. Y ya mi productor me está viendo mal, ¿verdad? Pero volviendo al tema de los Gálatas, porque el tema es bien amplio. En verdad, hermano. Ay, no, pero es que vea, hermano Denny, es que estas cosas, a ver, sí, a ver, pero ¿por qué pones énfasis en el cabello y no en la lengua? ¿Por qué pones énfasis en el vestido exterior y no en el corazón? ¿Por qué no hay renovación de mente? ¿Por qué no hay grandeza como persona? ¿Por qué no hay semillas de grandeza en nosotros como personas, en el trato con los demás? Usted tiene obras de amor en su vida. Usted le da de comer al hambriento. Usted abriga al necesitado. Usted socorre a los que están en aflicción. ¿Tiene usted obras de amor en su vida? Hay una iglesia a la que el Señor mismo reprendió y le dijo, tienes doctrina, has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y has sufrido, y has tenido paciencia, y probablemente unos mártires hay hasta entre ustedes, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Ya no me ama como me amaba al principio. No eres igual. Tengo contra ti. Y si no te arrepientes, dice el Señor, quitaré tu candelero de tu lugar, porque vendré a ti muy pronto. Y si no te hubieres arrepentido, quitaré tu candelero de tu lugar. Y ese es un mensaje para todos nosotros. Hay obras de amor en nuestras vidas. Hay sacrificio incluso en nuestras vidas, porque se hizo un sacrificio. Es verdad, se hizo un sacrificio para perdón de pecado. Pero nosotros damos nuestra vida por el que dio su vida por mí. Por favor, el tiempo se terminó. Y dice, tan necio soy, habiendo comenzado por el Espíritu, ahora vais a acabar por la carne. Tantas cosas han padecido en vano, si es que realmente fue en vano. Verso 5, aquel pues, ¿quién es aquel? Es Jesús. Aquel Jesús que os suministra el Espíritu y hace maravilla entre vosotros. Es que, hermanos, si no vemos las maravillas que Él está haciendo entre nosotros, muchas veces, hermanos, caemos en una sequedad espiritual porque no somos capaces de ver el milagro de Dios que está sucediendo en la vida de nosotros. Cada día, hermano. Y dice que Él hace maravillas entre nosotros. Viene la pregunta, ¿lo hace por la obra de la ley o lo hace por el oír con fe? ¿Por qué lo hace? Por el oír con fe. ¿Quién puso la nube ayer? Por el oír con fe la palabra. ¿Quién provee a su vida? Por el oír con fe la palabra. ¿Quién sana tu dolencia? Por oír con fe la palabra. ¿Quién sacia de bien tu boca?
Por el oír con fe la palabra. ¿Quién hace que te rejuvenezcas como el águila? Por el oír con fe la palabra, no por el legalismo. Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Y terminamos acá. Dice que si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús, Romanos 8:11, si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en ustedes, Él también vivificará sus cuerpos mortales por su Espíritu que mora en ustedes. Hace un tiempo alguien dijo, yo no puedo hablar, hermano, esto lo digo yo mismo, no lo dice otro, lo digo yo. Lo digo por mí mismo, para gloria de Dios, porque yo no puedo hablar de lo que pasa en otro. Puedo testificar, pero por experiencia puedo hablar de lo que Dios hace en mí, en mi cuerpo. Hace un tiempo se me dijo, no puedes comer casi nada, casi nada. Y la pregunta es, ¿cómo voy a vivir sin comer? Y se me dijo, no puedes beber. Incluso el agua la puede beber, pero absolutamente limitada. ¿Y cómo voy a vivir sin comer y sin beber? Y ha pasado mucho tiempo y estoy tan fuerte como cuando el Señor me llamó a predicar su palabra, que era un joven un joven adolescente de menos de 20 años de edad. Porque Él, dice Romanos 8:11, vivifica nuestro cuerpo por su Espíritu, nuestro cuerpo mortal, por su Espíritu que mora en nosotros. Dele la honra y la gloria al Señor. Levante sus manos. Gracias a quienes nos han visto. Gracias. Feliz